Comenzamos Masejet Kiddushin, Daf Bet Amud Aleph 2a, primera línea. Antes de comenzar a leer la Mishnah, una pequeña introducción. En una unión marital, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Halajá, hay dos lapsos, dos niveles. El primero es el Kiddushin, o también conocido como el Erusin, y el segundo es el Nisuin, que es el que complementa esa unión marital y la oficializa completamente. La primera, el Kiddushin Erusin, ¿sí? El Kiddushin, o también conocido como el Erusin, podemos traducirlo como el compromiso entre ellos, aunque en verdad no es el compromiso que hoy en día estamos acostumbrados a ver, sino es algo mucho más formal, es una unión mucho más oficial, es cuando le entregan el anillo a la mujer, ¿sí? Hoy en día eso es el Kiddushin, y luego es el Nisuin. Solo para que entendamos, si hay nada más Kiddushin, aunque no haya Nisuin, y la mujer tuvo relaciones con un segundo hombre, tiene pena de muerte. O sea, es literal como, en este aspecto es como casi casada. Solo falta, para unos diferentes temas halágicos, falta también el segundo lapso. Pero ya tiene mucha fuerza ese Kiddushin. La Mishnah a continuación nos va a hablar sobre este Kiddushin. Dice la Mishnah: Haisha niknet beshalosh derachim, vekona et atzma beshte derachim. La mujer puede ser adquirida para su esposo, sí, Kiddushin, en uno de tres caminos, o sea, en una de tres maneras. Y ella puede regresar a ser adquirida para ella misma. Después de que ya hizo Kiddushin con su esposo, puede ser adquirida para ella misma después, en uno de dos caminos, o sea, en una de dos maneras. Y la Mishnah explica: Niknet bekesef beshtaru bebia. ¿Cómo puede ser adquirida para el esposo? ¿Cuáles son las tres maneras? Mencionamos que son tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? Dice la Mishnah: con dinero, ¿sí? Con documento o con una relación íntima. Explico un poquito más. Cuando decimos dinero, puede ser dinero o el valor del dinero, ¿sí? Cuando decimos documento, es un documento que dice Hareat Mekudeshet Li, y le entrega el documento. En el dinero también le entrega el dinero. By the way, el anillo es dinero, que es valor de dinero, ¿sí? Le entrega el anillo y le dice Hareat Mekudeshet Li. El documento es, le entrega un documento que dice Hareat Mekudeshet Li. Y bebía una relación íntima también es que antes de entrar al cuarto, dice Hareat Mekudeshet Li enfrente a dos testigos y después entra al cuarto. ¿Sí? Eso es importante aclarar que hay una diferencia entre las primeras dos y la última opción. Las primeras dos hay dos testigos que ven el acto de Kiddushin, ven que le entregó el dinero o algo que tiene valor de dinero, o ven que le entregó el documento, ¿sí? Y le dice Hareat Mekudeshet Li en ese momento, entonces los testigos lo presencian. En la última opción, que es la relación íntima, no ven el acto en sí, obviamente los testigos, sino nada más ven antes de entrar al cuarto y el novio le dice a la mujer Hareat Mekudeshet Li enfrente de los testigos, y después entran al cuarto, se encierran y los testigos no ven el acto en sí. Sigue diciendo la Mishnah: Bekesef, Bet Shammai omerim, bedinar u beshabe dinar, u bet Hillel omrim, bipruta u beshabe pruta. Ahorita, respecto a la primera opción, Kesef, sí, plata. Sí, plata. Plata, ya sea plata, hay discusión si se refiere a plata metal o plata dinero, no vamos a entrar en eso ahorita. Sí, pero la idea es valor, ¿sí? ¿Cuánto es lo mínimo que le tienes que dar para que ella quede consagrada para el hombre? Entonces dice la Mishnah Machloket, Bet Shammai dice tiene que ser mínimo un dinar, o algo que vale, que tiene el valor de un dinar. Un dinar es una moneda, ¿sí?, de plata que tiene un valor importante, ¿sí? Sin embargo, Bet Hillel dice no, mucho menos. Inclusive lo mínimo es inclusive una perutá. Una perutá es un valor mínimo de una moneda de cobre. Imagínense ustedes, nada, mucho menos que el dinar. Entonces, si le da una moneda de cobre o valor de esa moneda de cobre, ya es suficiente según Bet Hillel. ¿Y cuánto es una perutá? Bekama y perutá, ejad mishmone beisara italki. ¿Cuánto es una perutá? El valor de una perutá es 1/8 del isara italki. El isara italki es una moneda, un isar también de plata de Italia, de Italki, ¿sí? No vamos a entrar en eso ahorita. Pero de todas maneras, así nos dice la Mishnah que hay una discusión. ¿Cuánto es lo mínimo? Según Bet Shammai, dinar o un objeto que tenga el valor de dinar. Según Bet Hillel, mucho menos puede ser el mínimo. Perutá o algo que tiene el valor de peruta. Sigue diciendo la Mishnah: Vekona et atzma beget umitat habal. Ahorita, cuando ella quiere regresar, después de que ya estaba Mekudeshet y quiere adquirirse a ella misma, o sea, quiere estar libre para casarse con cualquier hombre, ¿cómo es? ¿Cuántas opciones tiene, dijimos? Dos. Sí, una de dos, muy bien. Entonces, una de dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Dice la Mishnah: a través de un get, si el esposo le da un get, o a través de que el esposo se muere. Si se muere, ella queda viuda y queda permitida para todo el mundo y queda adquirida para ella misma.
Así nos dice la Mishnah. Entonces, que ella puede adquirirse a ella misma, si puede regresar a adquirirse a ella misma, a través de dos opciones, una de dos opciones, o recibiendo un get, o que se muera él, o que su esposo se muere. Culmina la Mishnah diciendo, Yevamá niknet beviyá vekona et atzma bejalitza o bemitat yavam. Respecto a una Yevamá, ¿qué es una Yevamá? Yevamá es una mujer que estaba casada, vamos a poner el nombre, Lea, estaba casada con Reubén, ¿sí? Y Reubén tiene un hermano que se llama Shimón. Shimón es cuñado de Lea, perfecto. Lea está casada con Reubén y de repente se muere Reubén sin tener hijos. ¿Qué la Torah nos dice? Hay una mitzvah de que tiene que venir Lea y hacer ibum. Tiene una zika, tiene una conexión automática con Shimón y tiene que ahorita complementar esa relación con Shimón y hacer ibum. Y cuando hace ibum se casa completamente con Shimón. O si no quiere, tiene que disolver esa conexión mínima que hay entre los dos y hacer halitza. Y después de que hace halitza, y se va a poder casar con cualquier otro hombre. Nos dice la Mishnah, una yevamá que se quiere adquirir a ella misma, si después de que se murió, una yevamá, ¿cómo puede ser adquirida por el yavam? ¿Cómo puede ser adquirida por el yavam? A través de vía, una sola opción. ¿Cómo se hace el ibum? No con dinero, no con shtar. El ibum de la Torah se hace con una opción, vía, relación íntima. Y si no quiere hacer ibum, si está en ese limbo y no quiere hacer ibum, ¿cómo hace ella para adquirirse ella misma? Dice la Mishnah, pues muy sencillo. O que haga halitza, que así disuelve, como dijimos, esa relación que tiene con Shimón mínima automática que se creó, lo disuelve, o a través de que se muere Shimón. Si se muere Shimón y ya no hay más hermanos, pues ella no tiene con quién hacer ibum, quién hacer halitza, y por eso así se adquiere a ella misma de regreso. ¿Está claro lo que dice la Mishnah? Sí, pregunta. En este caso, si la mujer se adquiere para ella misma por medio del divorcio, que se le da, la condición que tiene es de divorciar, así no haya ¿Tenido nisuín? Sí, condición de divorciada completamente. Cuando ya es mekudeshet, necesita un get 100%. Y tiene condición de divorciada. O sea, para otro efecto, no se va a poder casar con un Cohen. Exactamente. Ok. Dice la Gemara, Haisha niknet, Maishna haja de Tani Haisha niknet, Umashna hatan de Tani Aish mekadesh. La Gemara viene a hacer una pregunta técnica. En el segundo capítulo de este Masejet, que vamos a ver en página 41, este es un perek, un capítulo bien largo, el primero, pero en el principio del segundo perek dice Haish mekadesh. El hombre puede consagrar, mekadesh, lenguaje de consagrar. Y aquí dice, ¿cómo empieza la Mishnah hablando? Haisha niknet. La mujer puede ser adquirida. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Por qué en nuestro perek, en nuestra Mishnah, nos hablas lenguaje de adquisición? Kinyan. Haisha niknet. ¿Sí? Y en el perek segundo, me hablas Haish mekadesh. Me hablas el lenguaje de consagrar para propósitos matrimoniales, kitushin. Ambos se refieren al mismo acto. Y al mismo acto en nuestra Mishnah se le llama Kinyan, Niknet, Haisha Niknet. Y el mismo acto en el perek segundo, el segundo capítulo, se le llama ¿cómo? Kiddushin, Haish Mekadesh. ¿Por qué esa diferencia? Aquí también debería de haber dicho que Haisha Mitkadeshet, la mujer puede ser consagrada de tres maneras. ¿Por qué dices lenguaje de Kinyan, la mujer puede ser adquirida de tres maneras? ¿Por qué? Dice la Gemara, Mishum de Kabay le mitne kesef. ¿Sabes por qué? Porque una de las opciones de Kiddushin para la mujer, ¿cuál es? Dijimos que son ¿cuál? Kesef, shtar y bia. Dinero o valor de dinero, ¿sí? Documento y relación íntima. Y ya que uno de ellos es kesef, ¿sí? Plata, ¿sí? No, mejor traducción, plata, sí, que se puede entender como plata, como cash o como metal, ¿sí? Pero de todas maneras, como una de las opciones es plata, kesef, por eso te menciono el lenguaje de Kinyan, de que ella puede ser adquirida. ¿Y qué tiene que ver? Entonces la Gemara va a explicar, pero antes de explicar, la Gemara va a traer de dónde aprendemos, cuál es la fuente que una mujer puede ser mekudeshet, puede ser adquirida, o mekudeshet puede ser consagrada a través de kesef. ¿Cuál es la fuente? Y después vamos a entender qué tiene que ver kesef con Kinyan. Escúchenme, ve kesef minala. Gamar kija misde Efron. כתיב החכי כך איש אישה, וכתיבתם נתתי כסף השדה כך ממני, וכי חי כקניין, דכתיב השדה אשר קנה אברהם, הנה משדות בכסף יקנו, תני האישה נקנית. Dice la Gemara,
¿De dónde aprendemos la fuente de dinero? O mejor dicho, ¿dónde aprendemos que la mujer puede ser consagrada, puede ser adquirida para un hombre? ¿Sí? Puede ser consagrada para propósitos matrimoniales con plata. ¿De dónde sabemos? Dice, te voy a decir cuál es la fuente. Desde Efrón, del campo de Efrón. Todos sabemos la historia que hubo Efrón con Abraham negociando. ¿Sí? Aprendemos Gezerá Shabá, Kijá, Kijá. Kijá significa tomando, tomar, el verbo de tomar, de agarrar. ¿Sí? Está escrito aquí en temas de Kiddushin en la Torah, Kikaj y Shisha. ¿Ikaj qué es? Cuando tomará un hombre a una mujer. Tomar, el verbo de tomar, de agarrar. Y por otro lado está escrito en el tema de Abraham con Efrón, cuando estaban negociando Marata Machpelah, está escrito Natati Kesef Hasadeh Kaj Mimeni. Te di el dinero del campo, agárralo de mí, por favor, tómalo de mí. Entonces, en ambos está escrito la palabra o el verbo Kijá. Entonces hacemos que será Shabbat de la misma manera que Efrón, con Marata Machpelah y Abraham. Está escrito ahí que Natati Kesef Hasadeh Kaj Mimeni. O sea que la Kijá, el tomar desde Efrón es que dinero, kesef. Igualmente aquí, cuando está escrito Kikaj y Shisha, cuando tomará un hombre o una mujer, es a través de plata. De ahí se aprende. Dice la Gemara, y fíjate bien, cuando hablamos es de Efrón, que es llamado Kijá, está escrito Kaj Mimeni, y sobre eso está dicho Kaj, está escrito Hasadeh Asher Caná Abraham, sobre ese mismo campo, está escrito después, el campo que compró, que adquirió Abraham, Kinyan, lenguaje de Kinyan. Dice la Gemara, hay otro versículo más también, en Ermiyahu, que dice, Sadot Bakesef, con plata, y Knu, vas a adquirir. Dice la Gemara, vemos que todo lo que tiene que ver con dinero, ¿sí? Se le llama ¿qué? Kinyan, adquisición. Entonces, por lo tanto, dice la Gemara, ya que la fuente, otra vez repitamos, ya que ¿de dónde aprendemos? Kesef, Kijá, Kijá, desde Efrón. Y desde Efrón, la Kijá, vemos que cómo se le llama todo lo que pasó desde Efrón, Kesef, Asher, Caná, Kinyan. Y hay otro versículo también en Irmiyá que dice, Sadot, ba Kesef, Iknu, que cuando hay Kesef, cuando hay plata, es Kinyan. Entonces, ya que una de las opciones para una mujer ser Mekudeshes es a través de Kesef, y Kesef se le llama, cuando hay Kesef en la mitad, se le llama Kinyan, y ya que es una de las opciones que menciona la Mishnah, por eso nuestra Mishnah, que nos menciona una de esas opciones, y una de esas opciones es Kesef, te menciona el lenguaje de Kinyan, de adquisición, por eso dice en nuestra Mishnah, Haisha Niknet, que es lenguaje de Kinyan. Así nos explica la Gemara. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente, listo. ¿Sabes qué? Está claro. Aquí tenemos que decir en nuestra Mishnah, Isha Niknet, lenguaje de Kinyan y no Haisha Mitkadeshet, porque una de las opciones es Kesef, y Kesef, como explicamos, tiene relación con Kinyan. Pero si ya aquí dices Haisha Niknet, ¿por qué allá en el segundo capítulo, en vez de decir Ish Mekadesh, di Haish Kone? También usa un lenguaje ahí de ¿qué? De Kinyan, de adquirir. ¿Por qué tienes que decir que el hombre consagra Mekadesh? Ya que aquí me usaste el lenguaje de Kinyan, también ahí úsalo así. Dice la Gemara, buena pregunta, pero tengo una mejor respuesta. Meikara tani lishna de oraita, ulevasov tani lishna de rabbanan, umay lishna de rabbanan de asar la akule alma que hekdesh. Dice la Gemara, te voy a explicar. La Mishnah te quería enseñar, la primera Mishnah, nuestra Mishnah, y la otra Mishnah, los lenguajes que se le llaman a un Kiddushin. Sí, a este primer lazo marital que hay. Nuestra Mishnah nos quiso enseñar el lenguaje de la Torah, el lenguaje según Midoraita. ¿Cuál es el lenguaje de la Torah? Acabamos de comprobar en Kesef. El lenguaje de Kesef, ¿cuál es? Kinyan. Por eso nuestra Mishnah dice Aisha Niknet. El lenguaje de Oraita, como acabamos de comprobar que Kesef es Kinyan, entonces por eso usamos el lenguaje de la Torah. Una vez ya te enseñamos que el lenguaje de la Torah para Kiddushin es Kinyan, y ya te dijimos Isha Niknet, te quiero enseñar otro lenguaje. ¿Cómo se le llama a este primer lazo marital que hay entre el hombre y la mujer? Mide Rabbaná, el lenguaje que Jajamim le dieron, Kiddushin. ¿Y qué significa ese lenguaje de Kiddushin? Eso significa que ella queda prohibida para todo el mundo como Hekdesh. ¿Qué es Hekdesh? Bet HaMikdash. Cuando uno consagra un objeto para el Hekdesh, nadie puede tener prohibido el objeto. Igualmente, cuando uno consagra a una mujer para propósitos matrimoniales, nadie puede tener relaciones con ella. O sea, básicamente lo que Gemara responde, y lo repito, es que nuestra Mishnah nos quiso mencionar un lenguaje que está mencionado en la Torah o insinuado en la Torah, que ¿cuál es? El lenguaje de Kinyan, como acabamos de comprobar antes, Kesef Kinyan, ¿sí? Y la Mishnah en segundo perek te quiso decir el lenguaje que usan nuestros Jajamim, para enseñarte que hay otro lenguaje que usan los Jajamim, y qué significa y por qué establecieron Jajamim ese lenguaje de Kiddushin. Mejor dicho, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que significa? Ese lenguaje de Kiddushin viene, ¿por qué? Porque lo comparamos con el Hekdesh.
¿Qué es Ekdesh? Cuando uno consagra un objeto para el Ekdesh, queda prohibido para provecho de todo el mundo. Igualmente, cuando uno consagra a una mujer para propósitos patrimoniales, ella queda prohibida en que tenga relaciones con otro hombre. Muy bien. La Gemara todavía no está satisfecha y sigue preguntando sobre el lenguaje. Venit nehaja aish kone. Bien, la Gemara dice, listo, entiendo y está claro de que tenemos que decir nuestra Mishnah el lenguaje de Kinyan, ¿sí? Ya está eso claro, que es el lenguaje de la Torah y queremos enseñar al principio de la Mishnah, al principio del Masejet, el lenguaje de Kinyan, el lenguaje de la Torah. Pero ¿por qué tú me dices Haisha Niknet? La mujer es adquirida. Dime, el hombre adquiere a la mujer. ¿Por qué tienes que decir la mujer es adquirida en tres maneras? La mujer es adquirida en tres maneras. ¿Por qué no me dices mejor? El hombre adquiere en tres maneras. ¿Ok? Ahorita fíjense bien porque la pregunta es más fuerte todavía, no nada más por qué digo así, no así. Si ya en el segundo perek tú me dices Haish Mekadesh, el hombre consagra, o sea que es el hombre que está consagrando a la mujer. Entonces, porque aquí tú me dices la mujer es adquirida. No, el hombre adquiere a la mujer. Igual, paralelo al segundo perek también, al segundo capítulo. Dice la Gemara, no, Mishum de Kabay le mitre seifa vekona et atzma bedida, tananami reisha bedida. Dice no, porque al final de la Mishnah también queremos decir, mejor dicho, en la segunda parte de la Mishnah queremos decir que ella tiene dos opciones de adquirirse a ella misma, que es a través de get o a través de que se muere el esposo, ¿sí? Y por lo tanto, ya que ahí sí tenemos que decir que ya se adquiere a ella misma, por lo tanto queremos decir cómo ella puede ser adquirida para su esposo. Por eso decimos la mujer es adquirida. O sea, ya que esa segunda parte es sobre la mujer, también la primera parte la menciona sobre la mujer. Pregunta la Gemara, pero también hay venitne, haish koneu makne. Yo no entiendo. Dime en la Mishnah, el hombre adquiere a la mujer, como en tres maneras, y en dos maneras, él causa que ella sea adquirida para ella misma. O sea, todavía me puedes explicar la Mishnah en que el hombre está haciendo todo. El hombre adquiere a la mujer, y por otro lado, el hombre causa que ella se adquiera ella misma. Vuelve la pregunta y dice, no, mishundeika mitata baal, de la viuka makni, mishemayu de maknila, ¿no? Porque ¿cuáles son las dos opciones que hay para que ella se adquiera ella misma después de una relación, después de un kiddushin? O a través de un get, a través de un divorcio, o a través que se muere el esposo. Bien, entonces si él da el get a ella, perfecto, el hombre causa de que ella sea adquirida para ella misma. Pero si se muere el esposo, no el esposo causó que se muera. ¿Quién causó que se muera el esposo? Hashem, no Hashem causó. Entonces tú no puedes decir, el hombre adquiere a la mujer y por otro lado, en tres maneras, y por otro lado, el hombre causa que la mujer sea adquirida en dos maneras. No es verdad. Una manera el hombre causa que sea adquirida, la segunda es de Dios. ¿Sí? Entonces por eso no podemos decir eso. Otra explicación, Veiba y tema. Otra explicación es que si yo te hubiese dicho, Haish Kone, el hombre adquiere a la mujer, en vez de la mujer es adquirida, podemos deducir y entenderlo un poquito más, que el hombre puede imponer un kiddushin en contra de la voluntad de su mujer. El hombre adquiere a la mujer inclusive en contra de su voluntad. Así uno hubiese podido entender. Por eso no lo decimos en ese lenguaje que el hombre adquiere, sino la mujer es adquirida. O sea, únicamente si la mujer acepta y tiene voluntad. El kiddushin, obviamente ambos tienen que tener voluntad. Si no hay voluntad de uno, no se puede. Seguimos. Umay iria, sí, el divorcio midoraitano, hoy en día ya hoy en día es diferente. Umay iria de Tani Shalosh, Litni Shelosha. Ahorita bien, escuchen bien. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Normalmente la Torah fue dicha en lenguaje masculino o en lenguaje femenino. Masculino. Normalmente, generalmente es así. Pregunta la Gemara, ¿por qué tú me dices Haisha Niknet, la mujer es adquirida, en tres maneras? Pero el tres es que en español no va, tres es para masculino y femenino, para los tres mujeres, tres hombres, todos, ¿sí? En hebreo, cuando es masculino es Shelosha, ¿sí? Es un poco confusivo porque es Shelosha. Y cuando es femenino es Shalosh. Es al revés de lo que Shelosha es, al final es masculino y Shalosh es femenino. Así es. Entonces me viene la pregunta, ¿por qué la Mishnah no usa un lenguaje de femenino? Haisha niknet beshalosh derachim. Me debería haber dicho que Haisha niknet beshlosha derachim. Shelosha, porque toda la Torah está escrito en lenguaje masculino. También aquí en la Mishnah que me diga lenguaje que John, lenguaje masculino. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Mishum de kabay le mitne derech, ve derech leshon nekeva udichtiv, ve hodaata lahem et derech yelechuba. Dice la Gemara, tienes razón. Normalmente, masculino debería decir también aquí Shelosha, pero yo qué digo? Haisha niknet beshelosha, beshalosha, derachim.
Y derajim es caminos. Y derech es lenguaje femenino. ¿Sí? Y como dice el versículo, Veodata la meta derech y el ejú va, no bo, va. Entonces la palabra derech es un lenguaje femenino. Por eso te menciono, ya que te menciono derajim, por eso el número de antes, shalosh, no te menciono shelosha, que es masculino, porque derajim es femenino. ¿Cómo te menciono? Te menciono shalosh derajim. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara pregunta, si tengo un problema, porque de ella, Hadetania beshiva derajim botkim etazav, nitne sheva. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, no me cuadra, ¿por qué? Porque hay una baraita que dice que en 7 caminos, o sea, en 7 maneras, verificamos a un zav. Explico brevemente qué es un zav, aunque no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero explico. Un zav es un hombre que tiene un tipo de emisión seminal, un tipo de emisión seminal, un tipo de semen, llamémoslo así, ¿sí? Pero no sale por una excitación o por algo por el estilo, sino sale por un tema de enfermedad. ¿Sí? Cuando ve eso 1 y 2 veces, cuando ve 2 veces mínimo, se impurifica y tiene que hacer un conteo de 7 días limpios. ¿Sí? Después tiene que purificarse en el mahayán, en el manantial, en el mikve, tiene todo un proceso. Cuando le sale eso, hay que verificar que efectivamente es zav, es esa emisión seminal que impurifica, y no otra cosa. Si, por ejemplo, comió algo pesado o bebió mucho, o hizo brincos o cosas por el estilo, brincó un ejercicio así muy fuerte, entonces eso no vino por la enfermedad, sino vino por fuerza mayor, ¿sí? Entonces en ese caso no impurifica. Entonces la baraita nos dice que hay 7 maneras, 7 caminos, Shiva derajim, cómo verificar a un zav si es zav de verdad o no es zav de verdad, si es tame o no es tame, ¿sí? Dice la Gemara un segundo, ¿y qué está escrito en esta baraita? Veshiva derajim. Y tú me acabas de decir que la palabra derech, ¿qué es? Lenguaje femenino. Se debería decir Besheva derajim, no Beshiva derajim. Shiva es masculino. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Mishum de Kabay le mitne derech, Beashkehan derech, de ikre leshon zahar, dichtiv bederech echad, yetzeu elecha Beshiva derajim, yanusu lefaneja. Dice la Gemara, no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué dije Shiv'a, lenguaje masculino? Porque quiero mencionar la palabra derajim, la palabra derech. Y derech lo encontramos en el versículo en Devarim, bederech echad, no bederech achat. O sea, que el derech es lenguaje masculino, y por eso te mencioné el número Shiv'a y no Sheva. Pregúntale, hermano, no entiendo. Entonces, tengo una contradicción ahorita entre los versículos. Tengo una contradicción en los versículos y tengo una contradicción entre las Mishnayot. Tengo una contradicción en el versículo porque en el último versículo de Devarim acabamos de ver de que derech es lenguaje masculino. Y en el versículo anterior, en Shemot, está escrito Veodata la emeta derech y lejú ba, mashma que derech es femenino. Dice la Gemara, no me cuadra lo que está pesando. Entonces decide, derech es masculino o femenino. ¿Qué es lo que hacemos acá? En esta baraita, sí, la segunda pregunta es que tenemos una contradicción que nuestra Mishnah, en nuestra Mishnah está escrito shalosh, sí, en lenguaje, está escrito la palabra de Rahim, está escrito el número en lenguaje femenino. Y por otro lado, en la baraita de Zav, ¿qué está escrito? Está escrito, mejor dicho, no una baraita, es una Mishnah, en Masejet Zavim, está escrito que ¿qué? Shiv'a derajim, lenguaje masculino. Entonces sí, tengo una contradicción aquí grande. Sí, tú me acabas de responder no. Me acabas de responder no. También de derech es masculino. No, me acabas de decir antes que derech es femenino. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Kra de Adad y Lokashian. Haja de Betorah Kai, Betorah Ikre Leshone Keva, Dichtiv Torah Shem, Temima Meshivat Nafesh. כתב לה בלשון נקבה התם במלחמה קאי דרכו של איש לעשות מלחמה ודרכה של אישה לעשות מלחמה כתב לה בלשון זכר. מתיתן הדד לקשיא הכא דלגבי אישה קאי כתב לה בלשון נקבה. התם דלגבי איש קאי דרכו של איש להיבדק ואין דרכה של אישה להיבדק דהאישה נמי באונס מטמא נתני לשון זכר. Responde la Gemara, no hay contradicción en los versículos. ¿Por qué? En verdad, derech se puede entender como lenguaje masculino y como lenguaje femenino. Ambos, dependiendo del contexto, ¿sí? En el versículo que dice Vodata la derech y el versículo que mencionamos de Shemot, ¿sabes por qué ahí es el lenguaje derech, ahí es el lenguaje femenino? Te voy a explicar por qué. Ahí lo llama lenguaje femenino, derech y el va, femenino. ¿Sabes por qué femenino? Porque ahí está hablando sobre qué, sobre la Torah. Te voy a enseñar el camino por dónde ir con Dios, o sea, la Torah, ¿sí? Y la Torah es que femenino. Torah Hashem temimah, meshivat. No tamim meshiv nafesh, sino temimah meshivat.
femenino. Por eso, ya que el contexto es sobre la Torah y la Torah es femenino, por eso derech ahí se explica como femenino. Sin embargo, el versículo en Devarim, que dice, está hablando de qué? De la guerra. ¿Quién va a la guerra? ¿Mujer u hombre? Hombre. Ya que está hablando sobre hombres que van a la guerra, por eso te menciono el lenguaje de derech, refiriéndose a derech masculino, y por eso digo derech ejad y no derech ahat. Entonces la contradicción de los versículos está clara. Pero todavía tengo una contradicción ¿en qué? Entre las Mishnayot. Nuestra Mishnah, repito, dice que cuando menciona el número, ¿sí? Shalosh, que es lenguaje femenino. Y en la Mishnah Masejet Zavim, en Masejet Zavim, dice que es Shiva derachim, que es lenguaje masculino. Dicen, también ahí no hay problema. ¿Por qué no hay contradicción? Porque nuestra Mishnah, ¿sobre quién está hablando? Haisha Niknet. La mujer es adquirida. O sea, estamos hablando sobre la mujer. Femenino. Femenino, el número que hay que decir que es Shalosh, femenino. Sí, derech es femenino porque está hablando sobre la mujer, entonces por eso se usa el número femenino. Sin embargo, la Mishnah Masejet Zavim está hablando sobre ¿qué? Sobre un hombre que tiene Zav. Y le voy a decir por qué. ¿Qué dice la Mishnah? 7 maneras como verificar si la Zav está me, si el Zav está me. 7 maneras para ver si salió como enfermedad y está me, o si es por una fuerza mayor o por un ejercicio que hizo, algo por el estilo, por algo que bebió, algo que comió. ¿Cuándo se verifica eso? Únicamente en el hombre. En la mujer una Zavá es sangre. No importa si salió por X razón o por Y, no importa, siempre va a estar también por Zabá, mientras que sean los días de Zabá, sin entrar en detalles ahorita. Entonces, en una Zabá, en una mujer, no tienes que verificar. Seguro que cuando está escrito en la Mishnah y que hay que verificar, 7 maneras como verificar, analizar el caso, ¿cómo es? ¿Está hablando en qué nombre? ¿Mujer? ¡Hombre! Ah, está hablando en nombre. Entonces, derech ahí se va a explicar como masculino, y por ende el número también es ¿qué? Masculino, por eso no es Sheva ahí, sino Shiva. Ya no podemos ser profesionales en gramática. ¿Sí? Seguimos. Ahorita viene la Gemara y no se rinde y sigue preguntando. Maita amata ni shalosh, mishum derachim, nitri devarim, nitri shalosha. Escuchen bien la pregunta que hace la Gemara ahorita. Dice, no entiendo. Tú me acabas de decir ahorita, si volvemos a nuestra Mishnah, aquí dice nuestra Mishnah, Haisha niknet, la mujer es adquirida para su hombre, para propósitos matrimoniales. B, shalosh derachim. Shalosh es el lenguaje femenino, porque el derech está hablando sobre la mujer, entonces el derech ahí es femenino también. Perfecto. Dice, un segundo, tú me acabas de decir que usamos el número shalosh en femenino, lenguaje femenino, porque está escrito después derech. Y cuando derech es sobre una mujer, es femenino. Entonces por eso mencionamos el número femenino, lenguaje femenino. Dice, no entiendo. ¿Sabes que en vez de decir el lenguaje shalosh, ahorita, todo esto es, aunque en toda la Torah mencionamos masculino, aquí mencionamos el número en lenguaje femenino porque mencionamos después derech, y derech cuando habla sobre mujeres es femenino. Dice la un segundo, en vez de hacer todo este rollo, shalosh femenino por derech, que cuando habla sobre mujeres es femenino, ¿sabes qué? Di shelosha masculino, como en toda la Torah. Ah, y tu problema es que es derech, cuando habla sobre una mujer es femenino. No, di devarim. En vez de decir beshalosh derachim, di beshlosha devarim. ¿Y devarim qué es? Masculino, cosas, ¿sí? En 3 asuntos, en 3 maneras, y 3 cosas, 3 opciones. Entonces, ¿por qué no me dices cosas de Barim? Y así me puedes decir el número en lenguaje masculino. Repito, tú me dijiste que el número que usamos en nuestra Mishnah, Shalosh, lenguaje femenino, ¿por qué? Porque después aquí la palabra derech, ¿sí? Derech, caminos, opciones, maneras. Y derech, cuando habla sobre una mujer, se convierte en lenguaje femenino. Entonces, ya que derech en este caso está hablando sobre una mujer, se convierte en lenguaje femenino. Por eso el número que mencionamos antes, Shalosh, lo mencionamos en lenguaje femenino. Dice la Gemara, un segundo, ¿sabes qué? Di el número 3, el lenguaje masculino, Shlosha, y cambia la palabra después. En vez de decir derachim, di que devarim, beshlosha devarim, que devarim siempre es que masculino. Y así mencionas los números y el lenguaje de la Mishnah como en toda la Torah. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Mishum de kabay le mitne bi'a, u bi'a ikre derech, dichtiv ve derech geber be'alma, ken derech isha mena'afet. Hateinach bi'a, kesef ushtar maika le memar, mishum bi'a, vetanitar teatujada, hanachna mitzorech bi'an hinu. Dice la Gemara, no, ¿sabes por qué? Porque una de las maneras para que la mujer sea adquirida para su hombre, para propósitos matrimoniales, que sea consagrada, ¿cuál es? Kesef, plata, shtar, documento, y Biá, relación íntima. Y Biá es llamado Derech. ¿Ok? Donde en el versículo de Mishle, Derech Geber Be'alma.
Sí, está hablando el Mishle está hablando de las cosas que son íntimas, que son ocultas. ¿Cuáles son las cosas ocultas? Una pareja que se casa y tiene relaciones, las relaciones son ocultas. O también cuando una mujer hace adulterio. ¿Cómo hace adulterio? Oculto. ¿Y cómo se le llama ahí el versículo? Vederech geber be'alma. Ken derech isha menafet. Vemos que a la relación íntima se le llama derech. Por eso, para que todo cuadre bonito, ya que una de las maneras es a través de Bia, por eso le decimos derajim, por eso queremos derajim en vez de devarim. Y ya que mencionas derajim, y derajim sobre mujeres femenino, por eso prefiero mencionarte el número, que sea shalosh, que también es femenino. Pregúntale, hermano, no entiendo. Y por Bia, tienes tres maneras. Kesef, shtar y Bia. Por Bia, que es uno, vas a cambiar la redacción contra dos, hay 2 contra 1. Tienes Kesef y shtar, que según Kesef y shtar debería ser devarim. Y por Bia, que es derech, como dijimos, entonces cambias toda la redacción. Dice la hermana, es 2 contra 1, no cambies eso, por 1 no cambies, tenía que tener 2 por lo menos. Dice la hermana, no, Bia es más importante, porque aunque la manera para Kiddushin, para ser adquirida para su esposo, para su novio, el primer lazo, sí, este Kiddushin, es una de las maneras, Bia, y hay otras maneras, pero al fin y al cabo, las otras maneras, ¿para qué lo está haciendo? ¿Para qué está consagrando a su mujer con kesef, con plata o con documento para al final qué? Para al final estar cohabitar juntos. Entonces, la meta de todas las maneras es que al final cohabitar, al final tener relaciones. Por lo tanto, aunque es nada más una de las maneras el tener relación, pero ya que las otras 2 es el conducto para poder tener esa relación, vemos que lo principal es la relación, por eso se le menciona derajim, la redacción. ¿Por qué? Porque lo principal es el tema de cohabitar. Así nos dice la Gemara. Otra explicación. Veitem Hamani Rabbi Shimon de Tania. Rabbi Shimon Omer mi pnema amra Torah ki kach ish isha velo katav ki tilakach isha leish mi pene shedarko shel ish lechazer al isha ve'en darka shel isha lechazer al ish. Mashal leadam she'avda lo aveda mi chazer al mi baal aveda mechazer al avedato. Otra explicación. ¿Por qué nuestra Mishnah menciona la palabra derech? ¿Qué significa derech? Camino. Beshlosha derachim. 3 caminos la mujer puede ser adquirida, en 3 maneras. En vez de mencionar la palabra devarim, cosas, en 3 cosas. ¿Por qué? O sea, te voy a explicar por qué. El autor de nuestra Mishnah es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice algo interesante. Él hace una pregunta, ahorita van a entender, vamos a volver a lo nuestro. En la Torah está escrito, cuando habla el Kiddushin, ki ikach ish isha. Cuando tomará el hombre a la mujer. Cuando tomará el hombre a la mujer. Pregunta a Rabbi Shimon, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no dice al revés? Cuando será tomada la mujer al hombre. El mismo resultado. En vez de cuando tomará el hombre a la mujer, cuando será tomada la mujer por el hombre. ¿Por qué no menciona así? Dice Rabbi Shimon, para enseñarte que el que tiene que buscar y tomar, el que tiene que estar detrás del Kiddushin, ¿quién es? El hombre tiene que buscar a la mujer y no la mujer al hombre. ¿Y esto a qué parece? A una persona que se le perdió un objeto. ¿Sí? ¿Quién busca a quién? ¿El objeto lo busca el dueño o el dueño busca el objeto? El dueño busca el objeto. Igualmente aquí, la mujer, Javá, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió Javá? De la costilla de Adán. O sea que a Adán se le perdió un objeto. ¿Quién tiene que buscar a la mujer? Adán, el hombre a la mujer y no la mujer al hombre. Se dice la manera, esa es la manera, ese es el camino, esa es la naturaleza. Así dice Rabbi Shimon. Dice, ese es el camino. Por eso usamos el lenguaje derajim, camino, para enseñarte indirectamente que hay 3 maneras como la mujer puede ser adquirida, pero pero recuérdate, hay un camino, hay un conducto, hay una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Hay un camino que el hombre siempre busca a la mujer y no a la mujer al hombre. O sea que derajim, en verdad se podía haber dicho devarim, pero mencionamos derajim para insinuarte el concepto que nos dice Rabbi Shimon, que el camino y la naturaleza del mundo es que ¿qué? Que el hombre busca a la mujer y la mujer no al hombre. Por eso usamos esa palabra derajim. Ok, sigue diciendo la Gemara. Veadetnan beshivat derajim botkim et hazav lidne devarim. Ahorita viene la Gemara pregunta, listo, ya entendí por qué nuestra Mishnah que nos habla de Kiddushin mencionamos derech, derajim y no davar devarim. Entiendo por qué no devarim. ¿Pero por qué? Porque hay una relación entre derajim y Kiddushin. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que buscar, o como explicamos antes, porque hay una relación entre Kiddushin y derajim. Pero ahorita vayamos a la Mishnah de Masejet Zavim. La Mishnah de Masejet Zavim dice, Beshiv'a derajim botkim et hazav. En 7 caminos, 7 maneras, verificamos al zav, para ver si está o no, como explicamos antes. ¿Por qué ahí mencionas derajim y no mencionas devarim? Nuestra Mishnah la solucionamos porque mencionamos que hay una relación entre el Kiddushin y entre el derajim. Pero ahí que está hablando de zav, porque ahí mencionas Shiva derajim y no Shiva devarim.
¿Cuál es la diferencia entre derajim? Derajim es caminos, maneras, y devarim son cosas. ¿Sí? Pero ¿por qué no mencionas devarim? Dice la Gemara, es importante aclarar que aunque ahí de por sí el número 7, el número Shiva, es de por sí masculino, pero ¿por qué no? Lo que se refiere la Gemara a preguntar es, ¿por qué no mencionas una palabra devarim que seguro siempre es masculino y cuadra con Shiva siempre, y en vez mencionas derajim, que a veces así, a veces así? Dice la Gemara, Hatam Hakamashmalan, de Darka de Michla Yetera, la Tui de Ziva, de Darka de Mishte Yetera, la Tui de Ziva. Dicen ahí también la Mishnah nos quería insinuar, a través de esta palabra Derech, el camino, para enseñarte que el camino del mundo, la naturaleza del mundo es que normalmente cuando una persona come mucho, trae Ziva. Y si es así, no va a ser Tamé. Igualmente, el camino y la naturaleza del mundo es que una persona que toma mucho y bebe mucho, eso también trae esa emisión seminal, ¿sí? Y no estaría de ese Zav. Entonces, básicamente, el derajim que está escrito sobre Zav también es para insinuarte algo del camino de la naturaleza del mundo. ¿Que qué? Que el camino de la naturaleza del mundo es que cuando una persona come mucho, bebe mucho, viene ese Zav. La Gemara pregunta de otra Mishnah, Ve'ad etnan, etrog shave leilam bishlosha derajim, litne devarim. Dice la Gemara, hay una Mishnah Masejet Bikurim que nos dice que el etrog, ¿sí? Hay que saber que hay diferentes alajot. Vas a explicar esta parte, una pequeña introducción. Hay diferentes alajot respecto a un árbol, a frutas de árboles, y diferentes alajot respecto a verduras, ¿sí? Sin entrar en detalles. La pregunta es, ¿el etrog a qué lo comparas? ¿A las verduras o a un fruto de árbol? Se dice la Mishnah Masejet Bikurim, el etrog es similar en sus alajot al árbol en 3 derajim, 3 caminos, ¿sí? Pregunta la Gemara, ¿por qué dices Shlosha derajim? Di Shlosha devarim. Dice la Gemara, Mishun de Baina mitre seifa uliyarak bederejeja. Dice la no, porque al final después dice, sí, dice esta primera que el etrog es similar al árbol, a las frutas del árbol en las alajot en 3 derajim, ¿sí? Pero al final dice, y el etrog es comparado a la verdura en un camino. Si ya que queremos mencionar derech ejad, pues también al principio mencionamos también derech. Pregúntale, bueno, seifanami ni tiene davar. Entonces la pregunta es, ¿por qué al final también no me dices que es comparado a la verdura en un davar? También dime ahí davar. O sea, pregúntale a Gemara, ahí la Mishnah perfecto dice que etrog se compara a un árbol frutal, a un árbol, ¿sí? En sus alajot, en 3 derajim. ¿Por qué no me dices devarim? No, porque al final dice que se compara la verdura en un derech. Si aquí mencionamos derech, también al principio derechim. Un segundo, pero di al final davar y al principio devarim, ¿sí? Entonces, dice la Gemara, nohatama kamashmalan, de darke de etrog que yarak, mayarak darkol yigadel al kolmaim, ובשעה לכיתתו איסורו, אף אתרוג דרכו לגדל על כל מים, בשעת לכיתתו איסורו. Dice la mano, ahí también nos quería enseñar un camino, una naturaleza, el camino del mundo. ¿Qué camino nos quería enseñar? La razón que el etrog es como la verdura respecto a una alajá, que es respecto a la alajá de Maasrot. Si había que sacar Maasrot, y hay cuando se corta el año para Maasrot, hay diferentes momentos. Entonces el etrog se corta el año como la verdura. Entonces, ¿por qué se compara con la verdura? Por el camino y la naturaleza del mundo. ¿Qué camino la naturaleza del mundo? De la misma manera que la verdura crece, ¿sí? Ya sea por aguas de lluvia y por aguas de riego, ¿sí? Manual. Igualmente, y por ende, y por esta razón, la recogida, en el momento de la recogida es cuando aplica la regla de Maaser sin entrar en detalle. Igualmente, el etrog también crece. ¿Cuál es el camino y la naturaleza del etrog? Que también crece en aguas de lluvia y aguas de riego, ¿sí? Y por lo tanto también aplica que Shal de Kitato y Suró, que el momento del Maaser aplica el momento que uno lo recoge. Pero de todas maneras dice la Gemara, por eso ahí en etrog también se usa la palabra derajim y no devarim, derech y no davar. ¿Por qué? Para insinuarte que hay un camino y una naturaleza sobre el etrog, que es similar a la verdura, que crece a través de aguas de lluvia y aguas de... Ese es el camino y la naturaleza de esta fruta, que crece a través de aguas de lluvia y aguas de riego. Muy bien. Sigue preguntando la Gemara respecto a un koi, vehadetnan, koi yeshbo derachim shave lehaya, veyeshbo derachim shave lebehema, veyeshbo derachim shave lehaya velebehema, veyeshbo derachim sheno shave lo lehaya velo lebehema, ni tiene devarim. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre la Mishnah que menciona a koi. La Mishnah de Masejet Bikurim menciona un koi. ¿Saben quién es un koi? Un koi no está claro qué animales. Explico un poquito. Hay animales que son domésticos, ¿sí? Y animales que son no domésticos, silvestres, llamémoslo así, ¿sí? Salvajes. ¿Sí? Y hay diferentes alajot entre ellos. Por ejemplo, hay
hay el tema de sebo, ¿sí? Hay diferentes alajot. Hay el tema de Kisui Adam, ¿sí? Ahorita voy a explicar. Entonces, Koi tiene cualidades, tiene características mixtas. Se nos dice la Mishnah, el Koi, Yesh bo derajim, tiene caminos, tiene maneras que son parecidos a Hayá. Hayá, que es una no doméstica, un animal no doméstica, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué es el Koi, en qué es parecido a un Hayá? Que una Hayá, cuando le hacen shejitá, es kasher, pero no hace falta, pero sí hace falta hacerle Kisui Adam. Si es kasher, pero una Hayá, mejor dicho, es parecido a una Hayá, y la Hayá hace falta, cuando no es no doméstico, se hace shejitá, hay que hacerle Kisui Adam. ¿Qué es Kisui Adam? La sangre cae y hay que taparlo con tierra. Entonces el Koi es parecido a Hayá, de que si le hace shejitá, hay que tapar, hay que hacer Kisui Adam, como la sangre de una Hayá. Por otro lado, tiene derajim, tiene caminos, tiene maneras que son parecidos a Behemá, que es Behemá, un animal doméstico. Que el cebo es prohibido, ¿sí? Como un animal, como una vaca, ¿sí? Y hay caminos, hay maneras que son parecidos, que el Koi tiene parecido a los dos, a Hayá y a Behemá. Que para poder comerlo necesita hacerle shejitá. Como Hayá y como Behemá, ya sea animal, parecido a un animal doméstico y no doméstico, ¿sí? Excluyendo a un pez, a un saltamonte o cosas por el estilo, los kesherim, que no hace falta hacer shejitá. Y hay caminos, hay maneras que el Koi no es parecido ni a Hayá ni a Behemá, ¿sí? Por ejemplo, no se puede causar de que un Koi tenga relaciones con una Behemá, ¿sí? Ni Hayá. O sea, que no es parecido ni a uno ni a otro. Nada más entre ellos nada más pueden causar que haya el cruce entre ellos. O sea, así nos dice la Mishnah. Pero de todas maneras pregunta la Gemara, Nitni de Barim. ¿Por qué la Mishnah dice derajim, caminos, maneras? ¿Por qué? Di de Barim. ¿Sí? La pregunta que tenemos ahorita, ¿por qué en esta Mishnah no usa la palabra de Barim? Cosas. Hay unas cosas que son parecidas a Hayá, hay unas cosas que son parecidas a Behemá, hay unas cosas que son parecidas a las dos, hay unas cosas que son parecidas a ni una de las dos. ¿Por qué derajim? Primera pregunta, que esta no hay respuesta. Vetú. Otra pregunta más sobre la Mishnah Masejet Gitin, del Masejet anterior que vimos. En Daf Tet Amud Aleph 9a está escrito ahí que una de las cosas que comparamos Giten Hashim, un acta de divorcio, con un acta de liberación es que cuando se entrega y lo traen de la diáspora a Eretz Israel hay que decir Befanai Nechtab u Befanai Nechtam. En mi presencia fue escrito y firmado. Y nos dice ahí la Mishnah, esto es uno de los caminos, una de las maneras Ahad min derajim, que se compara Get Isha, acta de divorcio de una mujer, y acta de liberación de un esclavo. Dice, ¿por qué dices Derajim? Di que Devarim. También ahí. Dice la Gemara, por eso aquí ya no tenemos respuesta. Porque aquí se dice Derajim, Derech y no Davar, no Devarim, en estas últimas dos. Por eso la Gemara da una nueva explicación, y esta nueva explicación nos responde todas las preguntas que teníamos hasta ahorita, y no tenemos que llegar a la respuesta que teníamos sobre las otras. Tenemos una nueva respuesta. Ela. Kolheja de Ika Plukta de Rahim, Joleja de Leika Plukta, Tani de Varim, de Kanami de Katani Seifa, la Bielez de Romer, Hetrok Shabel Ilan Lehol, Davar, Shmamine. Dicen, te voy a decir. La regla es la siguiente. En cualquier lugar que hay una comparación con algo, ¿sí? Pero hay una diferenciación, ¿sí? Al mismo tiempo, no es todo 100%, hay una diferenciación, se usa la palabra derajim. Derajim, porque no todo es 100%, hay diferenciación. Pero cuando es 100% igual, cuando no hay ninguna diferenciación en absoluto, se usa la palabra devarim. ¿Ok? Y por eso nuestra Mishnah, ¿sí? Ahorita empecemos con nuestra Mishnah, empecemos a entender todos los casos que dimos por encima, ¿sí? Nuestra Mishnah, ¿qué dice? Aisha Niknet Beshalosh Derajim. ¿Por qué Derajim y no Devarim? Ya dijimos una respuesta, pero según esta respuesta cuadra todo. La mujer dice, ¿cuáles son las tres opciones? Kesef, Shtar y Bia. Vamos a ver más adelante en la próxima clase que hay una cosa que puede hacer Nisuin, que se llama Jupá. Vamos a ver más adelante. Si puede hacer Nisuin, que es el segundo lapso, el oficial, el que oficializa y complementa, pues debería ser que Kol Shiken, que puede hacer que Kiddushin. Y vamos a ver que la Mishnah opina que no, nada más tres, Kesef, Shtar y Bia, y no Jupá. Hay una diferenciación. Hay algo que sale. No todo está bien. Según la lógica debería estar también Jupá, y Jupá lo sacamos por fuera. Hay una diferenciación. Hay algo que sale. Por lo tanto decimos que Derajim y no Devarim. Y así sucesivamente para el resto de los casos. Por ejemplo, la Mishnah en Zavim, ¿sí? Porque ahí dice, ¿por qué en el tema del Zav? Porque está escrito ahí Beshiv'a Derajim.
¿Por qué de Shiva de Rahim? Dice la Gemara, porque porque hay 7 maneras como verificar que no impurifique. Pero para verificar que no impurifique, por ejemplo, si hay un on es una fuerza mayor, pero si no fue con fuerza mayor, ahí sí va a impurificar. O sea que hay una diferenciación, no siempre es lo mismo. Por eso ahí también dice la palabra ¿qué? Derahim. Igualmente también la Mishnah Masejet Gitin. ¿Qué decimos ahí? La que vimos ahorita, la última, que en Befanei Chtav, ahí sí decimos que para este tema se compara acta de divorcio con acta de liberación, ¿correcto? Nos dice la Gemara, en eso es comparado, pero en otras cosas no se compara. Por eso se dice de Rahim y no de Barim, porque hay una diferenciación para el resto de las cosas, ¿sí? Y así igualmente también el Koi, el caso del Koi. ¿Por qué dijimos de Rahim y no de Barim? Porque dijimos que el Koi es comparado a veces al Hayá para unos temas, para otros temas para Behemá, para otros temas para los dos y para otros temas para ni uno de los dos. O sea que siempre hay una diferenciación, no siempre es igual. Si no es estático, no siempre es igual. Por eso se usa el lenguaje de Rahim y así en el resto de los casos. Siempre que hay una diferenciación y no es completo. Etrog, ¿sí? Por ejemplo, Etrog, que dijimos que el Etrog se compara a las alajot de los árboles en 3 cosas y una cosa a las verduras. Hay una diferenciación, no es completo. Por eso también dice que la palabra de Rahim con eso te resoluciona todo. Y le manda una prueba que es así. Si nos fijamos en la Mishnah de Masejet Etrog, en la Mishnah Masejet Bikurim, cuando te habla de Etrog, la primera opinión dice que 3 cosas del Etrog se compara con el árbol, con frutas del árbol. Pero una cosa con verdura. Y te usa el lenguaje de Rahim. Pero Rabbi Eliezer ahí discute. Dice, no señor, Rabbi Eliezer dice, no señor, Etrog es comparado 100% al árbol. No tiene ni, inclusive esa que tú dices comparada a la verdura, no se compara con la verdura, se compara con ¿qué? Con el árbol. ¿Y él qué lenguaje usa? Escuchen bien. Etrog shavele ilan lejol davar. Vemos que el lenguaje davar es cuando es algo 100% sin una diferenciación. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.